El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Mi pastor, ¿qué me podrá faltar si contigo voy? Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, aunque hoy día la Iglesia realiza una oración universal por las vocaciones sacerdotales en primer lugar, también queremos rezar para que haya buenos pastores en general en toda la Iglesia. Necesitamos muchas vocaciones, no solo sacerdotales, sino también de religiosos, religiosas, misioneros, de laicos comprometidos con la Iglesia, con la causa del Evangelio, que en su propio hogar, en su propia casa, digamos, en su lugar de trabajo, en la calle, donde se encuentren, anuncian a Jesús, camino, verdad y vida, el que hoy nos dice: yo soy la puerta, la única puerta por la cual entran las ovejas del rebaño para entrar a los apriscos del cielo, ¿no? El rebaño celestial. No hay otra puerta, no hay otro camino, otro puente que nos una a Dios, sino Jesucristo. Bueno, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, pero Él nos lleva al Padre Dios, donde está el cielo prometido. Y también vamos caminando como humanidad hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, nos dice el Apocalipsis, ¿no? Que no solamente habrá un nuevo cielo, donde vive Dios, porque Dios es el cielo en el fondo, sino que esta tierra será renovada, el universo será renovado, y Dios estará presente en todo. Y en ese tiempo se cumplirá perfectamente lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Actualmente Jesús nos enseña en este Evangelio que no estamos viviendo en plenitud el reino de los cielos, porque hay buenos pastores y malos pastores, porque Jesús es el único pastor que llama a sus ovejas y lo hace a través de sus ministros, de sus discípulos, de sus apóstoles, de los agentes pastorales que hay en la Iglesia. Pero también existe el ladrón, que hemos escuchado hoy, Juan capítulo 10, que es un mal pastor, es un pastor que odia a las ovejas del pastor y vino para robar, matar y destruir. ¿Para qué lo voy a nombrar en este momento? Ustedes saben a quién me refiero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el maligno, el mal pastor, el ladrón? Que lamentablemente también tiene sus representantes en el mundo, inclusive hasta en la propia Iglesia, porque eso está profetizado, ¿no?
En la iglesia hay trigo bueno y hay maleza, hay cizaña. Los ángeles le dicen a Jesús: Señor, déjanos arrancar la cizaña que se ve mal. Estos malos pastores que andan ahí diciendo cosas que van contra tu palabra, contra tu mensaje, contra el mandamiento de Dios. Arranquémoslo porque le hacen daño a las ovejas. Y Jesús les dice: no, dejen que crezcan juntos la cizaña y el trigo. Y cuando se note bien en la cosecha, en la siega, la cizaña se irá al fuego y el trigo se llevará a los graneros celestiales. Así es la verdad. Entonces, en este momento, como estamos en este mundo, caminamos juntos, ¿no? Pastores, algunos buenos, otros malos. Yo no digo que yo sea un buen pastor, eso lo juzga solamente Dios. Solamente Dios sabe la intención verdadera que hay en el corazón de cada pastor. Pero cada uno va a tener que presentarse ante el Tribunal Supremo de Dios después de la muerte y en el juicio final, y ahí se verá qué tipo de pastores éramos, si trabajábamos para Jesús o si trabajábamos para el ladrón con mayúscula, el que vino a robar, matar y destruir, el que se trepa de mala manera por ¿no es cierto?, el rebaño, el cerco, y se roba las ovejas y las lleva a la perdición. Quiero contar un caso concreto para ser más claro. Hemos vivido recientemente la semana del libro en todos los colegios, y a mí me tocó ver distintas realidades en distintos colegios. En un colegio, que no es de esta comuna, para que nadie se asuste, pasó lo siguiente. Aprovecharon la semana del libro para enseñar libros de magia, libros de brujería a los niños, cosa que está muy de moda, ¿no es verdad? Entonces uno veía en el patio las profesoras de lenguaje vestidas de bruja, con los niñitos detrás de ellos caminando vestidos de brujo. ¿Y qué pasó en esa semana? Que hubo mucho desorden, hubo muchas complicaciones, hubo muchas crisis en los niños, en los jóvenes, problemas de conducta, etc. ¿Por qué? ¿Por qué será, no? Si uno llama al ladrón, al maligno, viene. Uno puede abrir puertas para que venga el príncipe de las tinieblas. Pero también, si nosotros llamamos a Jesús, Él viene. Él viene, Él está esperando que le abramos la puerta de nuestra vida. Quiero felicitar públicamente al Colegio Sagrado Corazón porque en la semana del libro se dedicaron a dar a conocer la Biblia, que es el libro de los libros. Y fue algo tan bonito que los niños prepararon distintos momentos, ¿no es cierto?, de la historia sagrada para representarlo a los profesores, a los apoderados, y estuvieron toda la semana mostrando episodios que aparecen en la Biblia. Y a mí me invitaron un día para comentar la Biblia con los apoderados, con los profesores, y uno de los profesores, joven, decía: bueno, yo soy católico porque mi familia es católica, pero yo nunca he ido a misa, decía, reconozco que nunca he ido a misa. Pero en esta semana aprendí a conocer la Biblia. Y el profesor aprendió de los niños. Yo no conocía la historia de Moisés y me encantó. Por eso he venido acá, porque quiero conocer más de la Biblia. Entonces, hermanos, ahí se demuestra que todos estamos llamados a ser buen pastor, a representar a Jesús, buen pastor, y llevar su palabra a nuestros hermanos. Qué bonito es cuando en una familia se habla de la Biblia con los niños. Porque la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, nos habla del Evangelio. Evangelio significa buena noticia. En vez de ver tantas tonteras que hoy en día transmiten los medios de comunicación, la televisión, el Internet, el Netflix, todas estas cosas, ¿no es cierto?, que atraen mucho a los niños, son muy atractivos, pero les transmiten antivalores, les transmiten ideas anticristianas. Y mucho mejor sería que las familias se reuniesen con sus niños para rezar,
el Santo Rosario, para hablar de la Biblia. Hay Biblias que son hechas para niños, se pueden contar. Y por increíble que parezca, se demostró, ¿no es cierto?, en el Colegio Sagrado Corazón, que los niños y los jóvenes están muy interesados en conocer la palabra de Dios. A lo mejor está faltando que nosotros, los adultos, los que estamos llamados a ser pastores, hagamos uso de nuestra responsabilidad que tenemos, de representar a Dios ante nuestros hijos, nuestros alumnos, etc. Nos dice el apóstol Pedro, en la segunda lectura, hemos escuchado en la primera carta del apóstol Pedro, que esto a veces significa un poco de sufrimiento, porque hoy en día anunciar a Jesús no es fácil. El mundo transmite en otra dirección, pero si nos toca sufrir, dice Jesús, dice San Pedro, ¿no?, pero es el Espíritu Santo hablando, seremos felices. Si sufrimos por causa del Evangelio, si nos persiguen, si nos calumnian, si se burlan de nosotros, dice el apóstol, entonces estamos corriendo la misma suerte que Cristo y recibiremos la misma recompensa que Él. Lo voy a leer de nuevo. Dice: si ustedes, a pesar de hacer el bien, soportan el sufrimiento, esto es una gracia de Dios muy grande. Felices los perseguidos por causa del Evangelio, dice el Señor, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y nos sigue diciendo San Pedro que Jesús nos salvó, no solamente anunciando el Evangelio, la buena noticia, sino por sus llagas nos ha salvado. También es necesario sacrificarse por comunicar la palabra de Dios. Por sus llagas hemos sido sanados. Ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Qué maravilloso entonces sería que el Señor nos regale en este día, vamos a pedirlo con mucha fe junto a toda la Iglesia, buenos pastores para la Iglesia. Todos los sacerdotes estamos llamados a ser buenos pastores, pero nos cuesta porque somos humanos, somos pecadores y vamos avanzando hacia la santidad, pero queda mucho todavía. Una de las personas que estaba también en este encuentro bíblico, el Colegio Sagrado Corazón, decía: yo era católica, pero me alejé de la iglesia, me alejé mucho tiempo y ahora aprendí que debo estar en la iglesia. Y volví a la iglesia, me he confirmado. Era una profesora. Y decía ella que yo sé que hay errores, yo también cometo errores y soy pecador, pero todos estamos siguiendo a Jesús. Y Jesús es el santo, Jesús es el verdadero pastor. A Él queremos, ¿no es cierto?, amar, conocer cada vez mejor. Y tenemos que tener paciencia unos con otros. Si somos pecadores, ayudémonos mutuamente, corrijámonos. Vamos a anunciarnos unos a otros la palabra de Dios para empujarnos, ¿no es cierto?, unos a otros también hacia el camino correcto, la santidad, llegar al corazón de Cristo. Y un día entonces, si damos esta pelea por Jesús, vamos a poder participar de este regalo que Él ya nos anuncia, que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá una sola línea, ¿no es cierto?, los que lleguen a ese rebaño celestial. Y no solo del cielo, sino también de la tierra, porque es precioso lo que Jesús nos anuncia. Un tiempo en que el reino de los cielos se va a hacer realidad aquí en la tierra. Y Jesús reinará, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Para poder propiciar que venga el Señor con su reino, es importante que nosotros pongamos de nuestra parte todo lo más posible el amor a la Eucaristía. Esa es la clave, hermanos. Amar a Jesús eucarístico, porque Jesús está con nosotros. Él no nos abandonó. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta mi vuelta, hasta el último día los acompañaré acá en la tierra. Con mayor razón cuando Él vuelva en toda su gloria y estemos gozando con Él para la eternidad. Lo veremos cara a cara, ya no será necesaria la fe. Ahora sí es necesaria la fe, porque el Señor está con nosotros físicamente, pero en la Eucaristía, en la hostia consagrada, Él está con nosotros. Su cuerpo, su alma, su divinidad, su alma,
Toda su persona, su sangre divina está presente en la hostia. Y en la medida que nosotros lo adoramos y comulgamos, por supuesto en estado de gracia, después de una buena confesión, recibimos la comunión, estamos atrayendo la presencia de Jesús. Estamos diciendo desde el fondo de nuestra alma: ven, Señor Jesús, venga tu reino, Señor. Ven a pastorearnos, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y eso se cumplirá, es la promesa del Señor. Felices todos aquellos que quieran escuchar entonces la voz del buen pastor y tengan oídos sordos para la voz del ladrón, que llama también con palabras muy atrayentes, muy dulzonas, a través de las tentaciones mundanas, pero que es necesario distinguir dónde está la voz de Cristo y dónde está la voz del enemigo. Las verdaderas ovejas de Cristo siguen al pastor y no siguen la voz del ladrón mentiroso. Y felices también todos aquellos que acepten esta llamada a representar al buen pastor, anunciando la buena noticia, aún en estos tiempos en que la fe está en una verdadera crisis en el mundo actual, pero es ahí donde surgen los verdaderos cristianos, donde se va produciendo esta separación natural, esta siega, esta cosecha que dice Jesús, entre los que son trigo y los que son maleza. Los que quieren seguir a Jesús, todos pueden. Si uno es maleza porque tiene pecado, no importa, porque Jesús puede vencer ese pecado, Jesús puede perdonarnos, solo falta que nos arrepintamos y que nos entreguemos a Jesús. Termino entonces diciendo lo que nos enseña justamente San Pedro hoy día. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Entonces, quiere decir eso, ¿no? Que Cristo murió para salvarnos y lo único que está esperando es que nosotros le digamos: sí, Señor. También nos habla San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la gente le pregunta: ¿qué hacemos entonces? Ya estamos convencidos, sabemos que en la iglesia encontramos a Cristo, pero ¿cómo lo hacemos?, le preguntan a Pedro después de Pentecostés. Y Pedro responde: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que le sean perdonados los pecados y reciban el Espíritu Santo. Esa es la promesa para todos, hermanos. Todos, no importa cuán pecadores, cuán alejados estemos, tenemos el derecho de aprovechar este tiempo de misericordia en que el buen pastor nos está llamando. Nos arrepintamos, nos convirtamos, si estamos bautizados, renovemos nuestro bautismo, renovemos nuestra promesa de apartarnos del maligno y escuchar solo la voz del buen pastor, y el Espíritu Santo se nos regalará en abundancia. Así sea. Amén.